mística de la Fundación Santiago Pérez Gago. Inauguramos esta segunda parte del curso del aula mística con una invitada de excepción como es Juana Sánchez Gey. Ha sido profesora de Filosofía Española en la Universidad Autónoma de Madrid hasta su jubilación el pasado año. Y en la actualidad es superiora general de las misioneras identes que se extienden por todo el mundo, lo que le obliga a viajar por tantos continentes. Y estas navidades, sin ir más lejos, Juana me felicitó desde una de las casas que las misioneras identes tienen en la India. Por eso, estar hoy aquí, en el aula mística de Salamanca, supone un gran esfuerzo para ella y, desde luego, un acto de absoluta generosidad. Y por eso, nuestra gratitud hacia Juana Sánchez Gey será para siempre. Y me atrevo a afirmar que es una gracia de Dios para toda la familia de misioneras identes el que Juana esté hoy al frente. Debo confesar que mi primer encuentro con Juana fue para mí providencial. Nos conocimos hace poco más de un año, fíjate, en un pasillo de la Universidad Pontificia de Salamanca. Nuestra compañera y amiga Elena Peces, que está por aquí pero no la he visto, ha dicho Juana que sí. Ya te vi, Juan. Elena. Bueno, pues a Elena la conocéis porque ya ha estado este curso hablando de la mística de Fernando Rielo. Pues ella me había invitado a la presentación de un libro que habían escrito unas hermanas y compañeras misioneras identes. Y entonces yo acudí a aquella presentación en la Universidad Pontificia. Y en uno de sus pasillos le presenté a Juana Sánchez Gey, quien minutos después iba a intervenir en la presentación del libro. Yo sabía que era profesora de Filosofía Española y que había sido vicepresidenta de la Asociación de Hispanismo Filosófico, que es una asociación importantísima, una asociación filosófica reconocida mundialmente. Pero no sabía que hubiera llegado a conocer a Santiago Pérez Gago, como ella misma me confesó, y que era y es directora de la tesis doctoral de Rubén Benito Martín, que es discípulo de la estética originaria fundada por Santiago Pérez Gago. En aquel primer encuentro con Juana sentí como si la conociese de toda la vida. Y me he dado cuenta de que Juana es una persona de luz y de vida, de verdad y de entusiasmo, de sencillez y de acogida. Y además es una gran conocedora de la filosofía y la obra de María Zambrano, como así lo atestigua pues múltiples investigaciones que ha hecho sobre María Zambrano y el libro que lleva por título María Zambrano, que fue editado hace unos años. En este libro, María Zambrano, titulado María Zambrano, pues con una brillante prosa, Juana nos acerca a la obra dándonos las claves para acercarnos a la esencia del filosofar poético de María Zambrano. Curiosamente, Santiago Pérez Gago era un gran admirador de la obra de Zambrano. Y tanto es así que en sus clases, alguna vez bromeando, nos decía que si él no hubiera tenido vocación de fraile, se hubiera casado nada más y nada menos con María Zambrano. Y la admiraba Fray Santiago porque en ella descubrió la razón poética desde el método de la intuición o el corazón, o el método de la escucha, que nos revela el sentir del originario. Y esta tarde tenemos la dicha de recibir a la profesora Sánchez Gey para que nos hable de lo sagrado en María Zambrano. Seguro que muchas de las cosas
que vas a tratar aquí, hoy, nos sonarán muy cerca de la estética originaria de Santiago Pérez Gago. Para los discípulos del maestro Gago, hablar de María Zambrano es sentirnos como en casa. Y esta es tu casa, Juana. Nos honra que hayas venido a esta sencilla y entrañable aula mística, a esta nueva escuela de Salamanca, para hablarnos de lo sagrado en María Zambrano. Gracias, gracias, Juana. Muchas gracias de corazón. Muchísimas gracias, Mariarte. Efectivamente, parece que nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero como tú has citado, probablemente no hace más de un año, ¿no? Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias a todos vosotros, amigos, compañeros, maestros, Antonio Heredia, hoy aquí presente, y nada más. No sabía que Santiago Pérez Gago tenía interés por la obra de María Zambrano. Lo rastrearemos. Roberto Álvarez, otro compañero, profesor, pues sabe que un dato así luego hay que documentarlo. Lo buscaré. Bueno, el tema que, no sé si me lo propuso Mariate o yo se lo propuse a ella, es hablar de lo sagrado en María Zambrano. La obra de María Zambrano es muy amplia, por tanto nos vamos a ceñir solo a ese tema. Voy a hacer una breve introducción por aquellos que conozcan menos la obra de María Zambrano, porque María Zambrano fue una gran desconocida, como ha sido desconocida. Todos los que nos dedicamos a la filosofía española sabemos que somos un pueblo no interesado, o no hemos sido muy interesados por lo propio, por nuestro propio pensamiento. Y en este caso, María Zambrano, pues le cabe la misma suerte que a tantos otros, pero tal vez algo más. ¿Por qué? Porque María Zambrano nace en la primera década del siglo XX, nace en 1904, y fue aquella década que, diríamos, como decían los griegos, llegaron a su acné. Acné no es solamente lo que nos pasa en el cutis cuando llegamos a una cierta madurez, sino para el griego era su momento de madurez, su momento de esplendor, cuando ellos tenían pues escasamente 20 y tantos, 30 años, ocurre aquella quiebra que supuso la guerra civil en España. Ante esa ruptura, ante esa quiebra, muchos de los nacidos en esta generación, ¿no? María Zambrano, Gauss, Ferrater Mora, Eduardo Micó, tantos se exiliaron. Ella fue una de las que vivió el exilio y vivió un largo exilio, ¿no? Se exilia en enero, uno de estos días probablemente, hay alguna vez de alguna leyenda, pero probablemente algunos estudiosos citan el 29 de enero del 39, María Zambrano se exilia y no vuelve hasta el año 84. Han pasado 45 años de exilio. Un largo exilio por América, por Roma y ya en el último momento en la frontera con Suiza, ¿no? De allí vuelve María Zambrano a España. Citar en esta breve introducción quién era, pues probablemente lo más rápido para todos, y es verdadero, es decir, pues era discípula de Ortega, lo cual es verdad, Por lo tanto, María Zambrano pertenece a aquel momento que historiadores como José María Jover, historiador, catedrático de Historia, o el catedrático de Literatura, José Carlos Mainer, denominan la edad de plata de la cultura española. Si no fue aquella una edad de oro como nuestro siglo de oro, sí que fue una edad de plata de nuestra cultura. Y aunque efectivamente no tratamos o no nos hemos apropiado tanto del pensamiento español, ha sido gracias al profesor Heredia, aquí presente, que en el año 78, con José Luis Avellán y con otros, fundan aquí en Salamanca el Seminario de Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana, donde empieza a resurgir
pues estudiosos, investigadores, hispanistas de todo el mundo que venían a Salamanca a recuperar tantos debates, ¿no? Tantas épocas, tantos documentos que no habíamos estudiado, no habíamos historiografiado, etcétera, ¿no? Bueno, pues decía que efectivamente aquella fue una edad de plata en la que también hubo grandes filósofos. Por ejemplo, la Escuela de Madrid, ¿no? Donde Ortega era el maestro indiscutible. Pero era una escuela, no estaba él solo. Estaba Zubiri, estaba José Gaos, que acabo de citar porque es otro de los exiliados a México, estaba Julián Besteiro, estaba García Morente, estaba una joven María Zambrano, que cuando Zubiri se va a Roma para pedir la secularización, ella le sustituye en su clase. Es decir, efectivamente María Zambrano pertenece a esa gran época, pero yo creo que no es tan simple decir que la influencia de María Zambrano le viene de Ortega, porque, y ya que estamos en Salamanca, y no porque estemos en Salamanca, yo creo que María Zambrano es también discípula de Unamuno. Conoce a Unamuno porque ella nace en Vélez, Málaga, pero su formación la pasa en Segovia, y en Segovia su padre, que era maestro, también lo era su madre, era hija de maestros, pues dirige lo que era la Universidad Popular de Segovia e invita a personas de la talla de Miguel de Unamuno o el propio Antonio Machado. Y María Zambrano, una jovencita, los conoce, pero ella dice más, ella dice, yo leí muy joven las obras de 1900, Adentro, entre otras, ¿no? Es decir, esas obras de Unamuno, aunque siempre es así, tan vivencial, ¿no? Y yo creo que efectivamente María Zambrano tiene un discipulaje, no fue alumna, pero sí discípula, tanto de Machado como de Unamuno. Lo iremos viendo. La razón poética tiene que ver con esa forma de filosofía cercana a la literatura, como decía el propio Unamuno, ¿no? La filosofía española se acuesta del lado de la literatura, y también porque el gran tema que hoy vamos a tocar, el tema de Dios, el tema religioso, vamos a decirlo de una manera muy general, pues está más cercano a Unamuno que a Ortega, indiscutiblemente, ¿no? Bueno, creo que hay otro gran pilar, ¿no? De esos tres grandes pilares podríamos decir, una mesa se asienta bien sobre tres patas, pues el otro sería el institucionismo. María Zambrano no conoció a Giner de los Ríos, pero sí conoció a Bartolomé Cosío, pertenece a las misiones pedagógicas, a aquel grupo de jóvenes, como Miguel Hernández, Lorca, Salinas, que se van por los pueblos de Madrid, por Guadalix de la Sierra, Lozoya, de Buitrago, pues todos esos pueblos llevando cultura, de ahí el nombre de misiones pedagógicas, ¿no? Con lo cual yo creo que María Zambrano es la filósofa de la generación del 27. ¿Por qué no incluirla en la generación del 27? No como poeta, que no, ella habla de razón poética, pero escribe 5 poemas en su vida, que sepamos hasta ahora. No es tampoco como Maruja Mayo, la que dibujaba, ¿no?, en Revista de Occidente, pero sí es la filósofa de esa generación del 27, donde ella convive, comparte, etcétera, ¿no? Bueno, diríamos que esa es una breve introducción para decir otra cosa también en esta introducción. Yo creo que la obra de María Zambrano, y hoy su asistencia lo demuestra, o lo muestra por lo menos, es vigente. ¿Por qué creo que es vigente? Es una opinión. Porque María Zambrano, y esto viene efectivamente de Ortega, diríamos que un objetivo de una intencionalidad, si podríamos decir así, una motivación clara de su obra, es la crítica al racionalismo, ¿no? Antes hablaba con el profesor Antonio Heredia, me decía una razón con apellido. Yo no le he cortado, pero le hubiera cortado la conversación diciendo, luego vamos a hablar de eso. La razón en España tiene muchas veces apellido.
En Ortega es vital, en Unamuno es cordial, en María Zambrano es poética. Esa es su aportación. Por lo tanto, María Zambrano no es solo discípula, recibe estas influencias, sino que es una filósofa que tiene una aportación personal a la historia de la filosofía y a la historia de la filosofía española. Y yo creo que es su crítica al racionalismo. María Zambrano llega a decir que el racionalismo, que no es irracionalidad, es la crítica a una razón cerrada sobre sí misma, a una razón abstracta, a una razón solo especulativa, ¿no? Y ella llega a decir que ese racionalismo en política ha hecho que caigamos en los totalitarismos de izquierda, de derecha, en la religión a agnosticismos y en la filosofía a escepticismo, ¿no? Y eso yo creo que es algo que hoy está vigente en nuestra forma de pensar, ¿no? A partir de esta crítica, ella propone la razón poética, una razón que es integradora de la vivencia humana y sobre todo, y aquí es la distancia con Ortega, abierta a la trascendencia. Muy brevemente, 1934, en la Revista de Occidente, hemos conmemorado el año pasado su centenario, se publica por primera vez, gracias a Ortega, en 1923. María Zambrano lo cuenta por 2 veces, que yo recuerdo. Y dice que ella se acercó le había entregado a Ortega un manuscrito hacia un saber sobre el alma, un artículo importante en la obra de María Zambrano. Y dice que Ortega le llama a su despacho, Gran Vía 23, donde hoy está la Casa del Libro. Ahí tenían la tertulia, ¿no? Y dice que Ortega le recibe de pie. Mala cosa, ¿no?, que tu maestro te reciba de pie. Quiere que la entrevista sea corta, ¿no? Por lo menos eso. Y le entrega el manuscrito y Ortega le dice: ¿por qué, si todavía no hemos llegado aquí? Y Ortega se pone la mano en el pecho: ¿quiere ir usted más allá? María Zambrano dice que sale a Gran Vía llorando y diciendo estas palabras: don José ha muerto para mí. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente aquel artículo Ortega no lo interpreta, que está, diríamos, en el ámbito, ¿no?, de su propia obra, cuando María Zambrano cree que lo que está hablando ella es de la razón vital de Ortega, ¿no? Bueno, tiene 2 lecturas: la lectura que hace la propia Zambrano: ha muerto para mí, no me reconoce, no le ha gustado este artículo, ¿no? O lo que yo también interpreto, y no soy María Zambrano, por supuesto, Ortega vio que ya María Zambrano volaba por cuenta propia, ¿no? Hay otro momento cuando lo narra, y ahora que digo estas palabras lo dije ella también, yo en ese momento ya no estaba en ese discipulado. Yo creo que para Ortega se hizo evidente que María Zambrano ya era una filósofa, no era solamente su discípula. Bueno, esta breve introducción nos da pie para hablar de lo sagrado. Probablemente lo sagrado sea un tema más enjundioso y más difícil de tratar, por eso yo lo voy a hacer a forma de flash, diciendo algunas palabras, algunas nociones que nos explican qué es lo sagrado en María Zambrano. Lo primero proviene de esto que acabo de decir. Cuando habla de lo sagrado, el propio Ortega se lo dice: ¿usted por qué quiere ir más allá? Lo sagrado está en otro ámbito. Según Ortega está más allá. Ahora vamos a ver que para María Zambrano está más acá. María Zambrano está en una línea de pensamiento que es óptico, pitagórica, plotiniana, agustiniana. Por tanto, lo sagrado está en mí, en mi interior. Pero lo vamos a ir viendo con sus textos. Lo sagrado, primeramente, es sabiduría. Hay una entrevista de Carlos Díaz, conocemos a Carlos Díaz, profesor
ha sido siempre titular de la Universidad Complutense, también ahora jubilado, que le hace una entrevista a María Zambrano y le dice: ¿cómo llega usted a la idea de Dios que tanto aflora en su obra? La respuesta de María Zambrano fue clara y reclama para ella lo evidente, y dice así: pero Dios mío, si la idea de Dios es la más racional de la filosofía, Dios se dice de muchas maneras, y en España hay la manera especial de usar la palabra de Dios, la palabra Dios, como si fuera un pedrusco que le tiraran a uno a la cabeza. Eso viene de algo muy español, que es usar las palabras más bellas, más esperanzadoras, más respetables, como si fueran pedruscos. Es decir, lo sagrado tiene que ver con ese Dios que para María Zambrano es una idea racional, y la más reclama, digo, lo evidente es evidente, ¿no? Es más, posteriormente, ella escribió el gran libro que trata el tema de lo sagrado, no solo, pero es un gran libro, de 1955, El hombre y lo divino, que voy a citar en varias ocasiones, pero en una edición que se hace posteriormente, en los años 80, en el prólogo dice ella: no está en este pensamiento, en el suyo, ella siempre escribe como si escribiera en tercera persona, no está en este pensamiento hacer del hombre y lo divino el título general de los libros dados por mí a la imprenta, ni de los que están camino de ella. Mas ella escribe siempre ese más adversativo, que no hay que poner tilde, pero ahora con la Real Academia lo ponemos, no lo ponemos, pero este no se pone nunca, mas no creo que haya otro mejor que le conviniera. En una carta que le escribe también a Juan Fernando Ortega Muñoz, el primer director de la Fundación María Zambrano, vuelve a decir estas palabras: este es el título que convendría a mi obra, en general, a toda mi obra, El hombre y lo divino. ¿Por qué? Porque María Zambrano, y esto es lo que quiero decir cuando hablo de sabiduría, no habla solo de conocimiento, no habla solo de una razón formalizada, sino que habla de un saber de la experiencia. Un saber de la experiencia quiere decir que busca una razón concreta, aquella que nos oriente en la vida. Recuerden que así empieza la filosofía. Decía Epicuro en su carta a Meneceo que si la filosofía no sirve para curar las heridas del alma, para nada sirve. Es decir, que oriente en nuestra vida concreta. Y sobre todo, y esto es lo que significa razón poética, que es un saber unido al sentir, como raíces integradoras de todo lo humano. También porque sabiduría para María Zambrano es metafísica, una palabra denostada desde hace mucho tiempo, una asignatura no apreciada en su sentido clásico desde hace mucho tiempo. Pero cuando María Zambrano habla de metafísica, busca una experiencia originaria. Y esta sí que es la palabra que usa María Zambrano. ¿Qué quiere decir con ello? Pues que cuando está haciendo la crítica al racionalismo, como también se lo propuso Ortega, como también se lo propuso Unamuno, María Zambrano tiene un artículo precioso que se llama Reforma del entendimiento humano. María Zambrano habla de la razón poética porque está buscando una razón que penetre en el ser humano, que hable de una metafísica que busque lo originario, y por tanto dice que tiene que ser una razón. Yo busco una razón distinta, Y cuando habla de metafísica lo dice en Notas de un método, Dicen de María Zambrano que no es sistemática. Bueno, pues tiene toda una obra crucial, una obra de madurez, que se llama Notas de un método. No es el método de Kant, es que ya no es Kant, ni el de Hegel, es que ya no es Hegel, pero sí que tiene una unidad sistemática. Y dice aquí: busco una metafísica experimental, que yo diría experiencial,
bonita palabra. Jesús Coril también la usa a menudo, que sin pretensiones haga posible la experiencia humana, esa ha de estar por nacer. ¿Sí? La busca porque todavía no la ve, ¿no? Pero es la que ella quiere generar, ¿no? Y sobre todo sabiduría, porque María Zambrano va a hablar siempre de la filosofía como salvación. Y porque María Zambrano hace algo que hacen muy pocos filósofos, porque desde Ockham, de un escoto, filosofía y razón, van por terrenos paralelos, ¿no? Son líneas asíntotas, ¿no? Que no se unen nunca. Y sin embargo ella apela a la revelación. Y lo voy a decir con sus palabras. Era necesario topar con esta nueva revelación de la razón. Esto lo dice en ese artículo de Hacia un saber sobre el alma que le entrega a Ortega y Ortega le devuelve de pie, ¿no? Era necesario topar con esta nueva revelación de la razón a cuya aurora asistimos como razón de toda la vida. Con nostalgia, añade, cuántos saberes, resultado de una vida de brega, con pasiones, habrán quedado en el silencio por falta de horizontes racionales en que encajarse, por falta de coordenadas a las que referirse. Es decir, es una verdad, ella busca una verdad, tiene un artículo precioso que le dirige, esta tarde hemos hablado el profesor Antonio Heredia y yo, a Antonio Rodríguez de Huéscar, aquel discípulo de Ortega también. En 1955, Ortega muere entonces, le escribe a María, que está en el exilio, y le dice, habla de don José. Y ella le dice, estoy aquí escribiendo un artículo ante la verdad, ¿no? Bueno, pues ella cree que la verdad adviene, nos llega, y por tanto admite una razón, lo que le había dicho Ortega, abierta a la revelación, abierta a la trascendencia. Segundo, ¿qué quiere decir lo sagrado? Sentir original. Ya en 1955, en esa obra del hombre y lo divino, comienza en el frontispicio de la obra, en el prólogo de la obra, con una cita de Porfirio en su obra Vida de Plotino, que dice así, dijo Plotino al morir, estoy tratando de conducir lo divino que hay en mí a lo divino que hay en el universo. Con estas palabras comienza el hombre y lo divino, María Zambrano. ¿Qué es lo divino para María Zambrano? Pues aquello que forma parte de la intimidad humana. San Agustín, ¿no? No lo busque fuera, en el interior está la verdad, dice San Agustín. Esa es la filosofía que busca María Zambrano, una filosofía de salvación que tiene un sentido trascendente y que además está siempre abierta a la comunicación. Filosofar es dialogar con alguien. Ha hablado Mariate antes de la escucha. Hace muy poquito mi compañera de despacho, Marta Noguerole, ha hablado una conferencia muy bonita sobre la escucha en María Zambrano. Porque para María Zambrano, dice, los griegos amaban la visión. Yo entiendo la escucha, ¿no? María Zambrano habla de guía, habla de confesión, habla de discipulaje, ahí siempre hay escucha, ¿no? Y en este orden de cosas rechaza, o más bien diríamos denuncia, todo aquello que no tenga que ver con lo divino. Así comienza el hombre y lo divino. El hombre actual, está hablando en el 55, cuenta su historia sin contar con los dioses. Ella dice, esto es lo que denuncio, esta es nuestra orfandad. En la agonía de Europa, que es una obra anterior del 45, dice, este es el horror de Europa en la actualidad. 45, está viviendo la Segunda Guerra Mundial. El horror es que, posteriormente, lo cuenta con estas palabras que yo creo que quedan muy claras, contamos nuestra historia sin contar con los dioses. Y llega a decir, Hegel se ocupa, lo digo con sus palabras, pero la historia en Hegel ocupa el lugar de lo divino. Y esto se convierte en un espíritu absoluto o en una
divinidad extraña, por no decir el divino es él, ¿no? En Comte y en Marx llega a decir, proponen la revelación de lo humano emancipándose de todo lo divino. Por tanto, volvemos a los años 40, cuando le escribe al poeta Rafael Dieste y va diciendo eso: yo busco una razón más ancha, más amplia. Dice ella, que sea como una gota de aceite. Todo el mundo recuerda cuando se le cae una gota de aceite aquí, ¿no? Dice, una manchita, a los 2 minutos se ha extendido por todo el jersey, ¿no? Bueno, pues como una gota de aceite que se expande, ¿no?, suavemente. Esa es la razón poética que va buscando, ¿no? En sus artículos de la guerra de Antonio Machado, 1938, es la primera vez que ella habla de razón poética, según María Zambrano. Yo creo que lo habla en el 34, según una estudiosa, ya está, ¿eh? Pero ella lo cita del año 38. Y en Filosofía y Poesía, que es un libro que escribe en plena Guerra Civil, 1937, llega a decir: la poesía no puede desprenderse ni por un instante del origen para captar mejor las cosas, y ahí se distingue de la filosofía. Es la poesía la que busca esa unidad del origen constantemente, ¿no? Ella hace un símil, una parábola muy llamativa, que a todo el mundo que lo lea luego se le queda, ¿no? Dice: la filosofía busca, pero la poesía halla. Mientras que la filosofía crea conceptos a veces duros y tiene que emplear neologismos, palabras para intentar penetrar la realidad, la poesía lo recibe como un don, ¿no? ¿Qué significa poiesis para María Zambrano? Bueno, pues es una acción sagrada, es una capacidad creadora, ¿eh? Cuando hablamos de poiesis no es porque María Zambrano haga poemas, antes hemos visto que no, sino que busca crear, ¿no? Y sobre todo abrirse al misterio, por eso he dicho acción sagrada. Y voy a señalar algunos caracteres. La poiesis para María Zambrano tiene siempre un sentido relacional, es decir, parte de una relación inicial, ¿eh? Fernando Rielo diría que ninguna realidad, toda realidad está abierta a otro. En este sentido, somos seres relacionales, lo dice todo el personalismo, ¿eh? Nacemos de una relación inicial. María Zambrano emplea mucho la palabra criatura, por lo tanto hay una relación inicial, hay un creador, ¿no? Es la necesidad humana de encontrar lo originario, el sujeto, lo absoluto, la revelación. Es sentir, porque es delirio y es esperanza. Fijaos, en el comienzo del Hombre y lo Divino dice ella: en el principio era el delirio. Quiere decir que el hombre se sentía mirado sin ver. No está hablando de locura, está hablando del delirio, que es como sentirse mirado, sentirse que hay siempre algo originario que nos explica, porque ese fondo de la realidad es lo sagrado para María Zambrano. Cito en Filosofía y Poesía: es algo anterior a las cosas, es una irradiación de la vida que emana de un fondo de misterio, es la realidad oculta, escondida, lo que llamamos lo sagrado. Nos recuerda San Juan de la Cruz, ¿no? Pero María Zambrano es una discípula de los místicos, ¿no? ¿Y por qué he dicho que es delirio? Porque es sentirse mirado. Esa es lo sagrado. Ella dice: yo he vivido siempre lo sagrado, he sentido que hay alguien, además de yo misma. Yo no soy solo yo me explico a través de alguien, ¿no? Pero es también esperanza. Esto María Zambrano lo ha tratado muchas veces, ¿eh? Hay quien dice: pues María Zambrano tiene una gran huella de Heidegger. Pues sí, y no digo que no, pero en María Zambrano nunca hay orfandad, no se siente arrojada en este mundo
sino su experiencia es la de sentirse mirada. Y esto lo habla sobre todo en una obra tan dramática, no voy a decir trágica, como La agonía de Europa o artículos como Educación para la paz, etc. Llega a decir, los dioses han sido, pueden haber sido inventados para aquellos que no creen, pues bueno, esto es un invento. Dice, pero no la matriz de donde han surgido un día. Por lo tanto, hay alguien antes que nosotros. Tercero, poesía es siempre condición pasiva, pero a mí la palabra pasiva no me gusta. He puesto pasiva, pero yo diría receptiva. Algo nos adviene, algo nos es revelado, es receptiva, relacional, alguien actúa en nuestro ser, además de nosotros mismos, ¿no? Ella dice, 1938 empieza a hablar de razón poética, yo creo que habla en Hacia un saber sobre el alma, porque allí habla del sentir unitivo, y yo creo que esto es la razón poética ya, y cito sus palabras. ¿Qué es ese sentir unitivo? La aspiración que tenemos todos a la unidad. Es como sentirnos acogidos por la mirada de un autor que nos restituya o nos done la unidad perdida. Recuerden a Platón, ¿no? Unidad perdida. Es ese paraíso perdido del que tanto habla María Zambrano y que muchos de nosotros, por lo menos yo, también lo siento, ¿no? Un paréntesis frívolo, pero no es frívolo. Yo cuando hablo de Cádiz digo, pues era el paraíso perdido. Todos tenemos una infancia perdida como paraíso, ¿no? Bueno, pues ese paraíso perdido en el que todos volvemos de alguna manera. Y por último, poesía significa, y esto es una palabra muy zambraniana, saber de las entrañas. No es que ella la haya inventado, pero la usa muy a menudo. ¿Qué significa entraña? Lo cito con sus propias palabras en El hombre y lo divino. Ser hombre, dice ella nunca habla de hombre y mujer, no era de estos tiempos. Además, a ella le gusta decir hombre. Y cuando se lo afean algunas feministas que ella conoce, pues lo sigue asumiendo, ¿no? Dice, ser hombre consiste en adentrarse en el alma. Esas son las entrañas, ¿no? Y este adentramiento es padecer. Cuando define la persona, en El sueño creador, en Los sueños y el tiempo, obras posteriores de los años 70, dice que persona es el ser que padece su trascendencia. Entiende ese padecer como sentir, también padecer, porque lo que sentimos lo padecemos. Buscando siempre esa unidad, vuelvo a citar a María Zambrano, el amor aparece en ese instante de revelación en que el hombre descubre el mundo tal como le es visible, que la naturaleza es la obra de alguien o de algo. Hombre y lo divino. Las entrañas llevan a sentimientos grandes, dicen El hombre y lo divino, como la piedad. Todo el núcleo del hombre y lo divino es, tenemos que vivir la piedad, ¿no? Y la piedad no es ser piadositos, la piedad es sabernos relacionar con el otro, ¿no? Es decir, lo que ella diría, alejarnos de todo ruralismo, que diría hoy, de todo provincianismo, que diría hoy, por supuesto, de todo, esto no lo dice ella, nacionalismo. Las entrañas nos lleva a ese sentir unitivo que significa compartir, confiar, tratar bien al otro. Hoy muchos, Aurelio Arqueta, ¿no? Muchos en ética hablan de la compasión, pues en este sentido originario de la piedad. Dice María Zambrano, y esto sí me gusta citarlo con sus palabras, dice, se diría que la acción de la piedad es a la manera del agua, disuelve, comunica, arrastra. Todo lo contrario a excluir, a fanatizar, ¿no? A reducir, ¿no?
Sentir originario, pues, y con esto termino lo de lo sagrado, es siempre un origen primigenio que se abre a entender, a querer encontrar la verdad de la realidad y también en el ser humano. Es un sentir que filosóficamente hablando en María Zambrano se hace razón poética. Es el acercamiento en María Zambrano como mística, como poesía, como sabiduría, que tiene, hemos dicho, filosofía de la salvación, que tiene siempre el relato de proceder hasta una transformación personal. Conocer es para cambiarnos, ¿no? Claro, una pregunta, y esta es la conclusión, es, hemos hablado de lo sagrado y lo divino, ¿qué diferencia hay? Ella lo ha dicho claramente, lo sagrado constituye la matriz de toda la realidad. Ahí nos asentamos. ¿Qué es lo divino? La manifestación de la realidad. Ella habla de Dios de muchas maneras. Por citar algunos datos, poco. En un artículo que titula Adsum, es decir, aquí estoy, que luego lo han puesto como prólogo al libro de Delirio y Destino, un libro que escribe en los años 51 al 53, dice: somos hijos del sueño, nacemos de un sueño, del sueño de nuestros padres, del sueño de la naturaleza toda, del sueño de Dios. ¿No? La manifestación de lo sagrado es Dios, ¿no? Habla en ese mismo artículo de Adsum de Dios como una verdad filial, ¿no? Tiene un texto precioso que va diciendo: ahora sé que el otro, el prójimo, lo tengo siempre que amar, me ame o no me ame, ¿no? Es un texto muy bonito, ¿no? Hay un momento en que ella, que admira mucho a su padre, yo creo que también a su madre, ¿no? Pero se han estudiado muchos textos de su padre, algunos también de su madre, ¿no? Ella le dice a su padre: ¿y cómo tengo que tratar al otro? ¿Como se merece? Y el padre le dice: no, no, hija, como se merece no, al otro se le trata mejor de lo que merece. Bueno, esta es su idea, ¿no? El otro es un prójimo al que yo tengo que amar, me ame o no otra. Y termino de nuevo con una entrevista de Pablo de Andrés, un discípulo que ha estudiado mucho José Luis Mora, discípulo de Blas Zambrano, de su padre, en una revista de 1934, plena euforia, ¿no?, republicana, que de la revista Escuela de España, le pregunta qué piensa de Dios, y María Zambrano dice así: que si Dios se ha ido del mundo, ¿no? Algo así es la pregunta. Dice: si Dios se hubiese ido del mundo y de los hombres, ¿podría subsistir en fijación ordenada? Y de faltarnos de veras a los hombres Dios, faltaría el peso, la gravedad de las almas, de las vidas, la gravedad que nos convierte de puros sucesos en seres humanos. No somos algo que pasa, somos personas, ¿no? No, no nos elevamos hacia Dios, sino que caemos en Él. Dios está en el fondo del alma. En el fondo del alma, sí, siempre en el fondo, en el dentro, que nos hace ser hombres, y en el fuera, que nos sostiene. Si es que hay un fuera para nosotros, hombres del cristianismo. No me acuerdo de cuándo he empezado, pero gracias por su atención. Ha sido escuchar María Zambrano en ti, con ese encanto que le pones a la filosofía, pues es que es un poco, parece que estamos un poco levitando, de verdad, de verdad, es un encanto, de verdad, la filosofía escuchada así, desde Juana Sánchez Gil. Seguramente que muchos de vosotros tendréis algo que comentar, a raíz de toda esta maravilla que hemos escuchado.
seguramente. Bueno, con la estética originaria de Santiago Pérez Gago hay mucha relación. Los órficos para Santiago Pérez Gago era fundamental, y originaria viene también, yo creo que estaba inspirado en María Zambrano, y la crítica que le hace a la razón. Y cuando dice Santiago Pérez Gago, nos decía cuando hablaba de María Zambrano, que en España no hay filósofos racionalistas, como sí ocurre en Alemania, la razón, esa razón que constriñe. Sin embargo, los sabios son los místicos, los sabios son los poetas, decía María Zambrano. De alguna manera, ahí está la estética originaria de Santiago Pérez Gago, esa es la relación, y por eso como que estaba pues encantado y admirado por María Zambrano. A ver, Juan Ugarte, muchísimas gracias por venir desde La Rioja, de verdad. Muchas gracias. Muchas felicidades a mis camaradas de estética originaria por estos exitazos increíbles, de verdad. Y muchísimas gracias a Juana, porque me reconcilia con la filosofía, que últimamente andaba necesitado de reconciliación. Entonces, también me pone un poco, también me fastidia un poco, porque acabo de terminar un proyecto de filosofía de la empresa, y entonces, claro, después de lo de la filosofía de la empresa, nos metemos en María Zambrano y en... Claro, ya comprenderás que hay una distancia, por más que yo intento acortarla, no os cuesta. Venía una pregunta preparada, no te voy a engañar, pero me parece un poco cutre, así que... Quería decirte, yo te escucho hablar de María Zambrano y podría estar escuchando, yo creo, hablar del maestro Pérez Gago, te lo aseguro. Con matices, por supuesto con matices, porque Santiago era muy suyo, y Santiago además tenía, bueno, una... Vamos a pensar que en algún momento ha podido estar, en mi opinión, mis compañeros de estética original saben más que yo de esto, pero ha podido estar en una fase tal vez, bueno, lo he vivido yo, fui alumno suyo en estética en Salamanca, aquí en la universidad, aquí al lado, en Canalejas, y hablaba de la combinación de intuición y razón. Hubo un momento de intuición y razón en la obra de Santiago Pérez Gago, y ese momento se supera, cuando ya pasa, en la última etapa de su vida, que pasa ya a lo profundamente acusmático que era previo, que pasa a la escucha profunda. Mi cuestión es, hasta donde yo lo entiendo, razón es de ratio. Lo he estudiado en Euclides, ratio equinoctialis, lo he estudiado en los matemáticos, que es proporción. ¿De qué manera dirías tú que se puede llevar la proporción al ámbito de lo sagrado? Si crees que se puede llevar, o si crees que María Zambrano en algún momento lo ha hecho. O si no tiene, o si para ella razón no tiene ese sentido de ratio, de proporción, que Santiago habría dicho que es digital, que es medir, que es comparar, que es todo lo peor, por contraposición con lo sagrado. No lo sé, yo creo que María Zambrano, el peso de la intuición es fuerte, ¿no? Y por ahí entiende una razón que no se aleje hasta de la revelación, ¿no? María Zambrano también, yo que estudié en mi tesis doctoral Bersón y Ortega, pues yo creo que es más bersoniana, ¿no? Ahora, no sé si los teóricos, la proporción matemática, que claro que ella como, diríamos, como órfica le puede venir, pero más que matemáticamente hablando, lo que sí entiendo yo es que ella habla de armonía, de orden, de belleza. Yo dirigí un TFM, una tesina en aquellos tiempos, sin saber de música y sin haber leído tanto los escritos de música, pero aquella alumna, que recuerdo el nombre y todo, y bueno, y Carmen Pardo habla mucho de la música en María Zambrano,
María Zambrano todo eso lo ha trabajado, yo muchísimo menos, ¿no? Pero claro que hablar de intuición y al mismo tiempo, por eso ni la intuición es irracional, ni cuando se dice no a la razón se está hablando de irracionalidad, porque se está hablando de un orden, de un ritmo. María Zambrano no es poeta, pero tú lees y es poética. A mí algunas veces no me gustan algunos zambranianos porque es que parece que la imitan, ¿no? Tú hablas a tu manera. Le pasa también al pobre Zubiri, no pobre, sino si yo no entiendo a Zubiri y me digo que me lo explique y me vuelves a decir al propio Zubiri, pues no me vale, ¿no? Entonces, ese ritmo, esa cadencia, María Zambrano al final de su vida dictaba, pero podía dictar, ¿no? Porque hasta su forma de pensar tiene una armonía intrínseca que no sé. Yo en ese sentido creo que lo era, ¿no? Pero no era cuantificable. Es decir, una metafísica experimental, dice, yo diría experiencial. ¿Por qué? Porque experimental no es lo mismo que experiencial. Pero la experiencia tiene un orden, porque si no es bagatela, ¿no? Bueno, muchas gracias. No es cutre la pregunta. No, la que tenía preparada era la cutre. Era del feminismo, no te digo más. Sí. Ah, bueno. Y Manol, sí. Gracias. Muchísimas gracias por la conferencia. Y de la definición que ha mostrado del pensamiento de Zambrano, de su cristianismo también, yo tengo una pregunta y una curiosidad. A veces siento que una cita poética, una deriva en que al final llegas a un límite, casi implícitamente tienes que poner una palabra detrás. Me explico. Los dioses no, pero sí la matriz. ¿Cómo? ¿Los dioses? Los dioses no, pero tenemos una noción de matriz. Casi que estás pensando que la matriz está construida por alguien o por algo. O de otra manera, si nos sentimos mirados y nos sentimos en una situación de orfandad, hablar de orfandad implica hablar de lo que está al otro límite, que es el paz. Entonces, a veces la deriva poética te lleva hasta sospechos, llegar a un límite que alguien lo recrea o lo imagina. Y la pregunta es esta. De todos los términos que he hablado, que son términos místicos, son términos agustinianos, hay un término que en la religión falta, y quería saber si María Zambrano lo expresa, el término Jesucristo. ¿Cómo lo trata? Y Virgen María, usted en un artículo que lo he revisado, también habla de la Virgen María, pero Jesucristo está en este discurso místico, ¿o cómo lo aborda? María Zambrano no es Gustavo Rodríguez, es una teóloga agustiniana, Proclo, está claro, ¿no? ¿Y dónde está Jesucristo? ¿Está? Notas de un método, edición, no me acuerdo, pero la que yo he leído, página 75. Y el camino es Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Lo dice tal cual. En muchos más momentos, ¿eh? Pero ahí lo dice tal cual. Vuelvo a decir, lo dice en más momentos, ¿no? Por lo tanto, ella habla muchas veces de Cristo, y ahí lo dice. Y está hablando de notas de un método. ¿Cuál es el método? Cristo, que es camino, verdad y vida. Yo estudié teología, y mi tesina fue el pensamiento teológico de María Zambrano. Yo nunca he dicho que sea teóloga. He dicho que los dogmas de la fe católica le interesaron. Habla muchas veces de la Santísima Trinidad. Es un epistolario. Trabajé sobre todo el epistolario con Agustín Andreu. Y a mí me parece un epistolario interesante. Un miembro del tribunal, eso, hay gente que se doctora 11 veces. Yo tengo un amigo que va por la 11 tesis doctoral. Ha salido en un récord. Y yo le digo, ¿por qué haces tantas tesis? Que me gusta confrontarme con el tribunal. Digo, pues yo me gusta poco. Las veces que lo he hecho, no.
y a lo mejor no he salido buen parado. Pero un miembro del tribunal me dijo, claro, pero usted solo se fija en un epistolario. Dije, bueno, me he fijado en un epistolario, pero es un epistolario. Bergamín llega a decir que lo mejor de María Zambrano está en la carta. Yo no digo eso, pero es muy interesante. Es decir, era cristiana. Aquí está una amiga de Antonio Colinas. Yo lo he hablado con Antonio Colinas. Me dijo, ¿y dónde está eso? Digo, en su testamento. Y dice, ¿dónde está el testamento? Digo, te lo envío por email. En su testamento lo dice, soy católica, apostólica y romana. Habla de Cristo, habla de la Santísima Trinidad. Habla a su manera. Y escribe como filósofa a su manera, lo sagrado, lo divino, los dioses, pero hay muchos momentos que lo dice, ¿no? A ver, sí, el doctor Manuel Becerro. Buenas noches, muchas gracias por su conferencia, ha sido muy interesante. Me gustaría, si puede, que ampliara un poco esa faceta mística de María Zambrano, dado que usted ha dicho que era, en fin, que era muy afín o que conocía mucho la obra de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa, y además de Unamuno. Y mucha gente pensamos que Unamuno es también un místico. Me gustaría que ampliara, si puede, ese aspecto. Bueno, ella, en Filosofía y Poesía, un libro del 37, un libro, María Zambrano nació en el 4, tiene 34 años, nosotros diríamos una jovencita, en su época seguro que decían, bueno, ya una persona madura, ¿no? Tiene capítulos dedicados a la mística, ¿no? Ella dice que hay otro momento que ella dice, yo solamente he hablado de razón poética y de razón mediadora, ¿no? Y dice, porque la razón poética nos lleva a afirmar, no sé sus palabras son muy importantes porque es precisa, ¿no? Que la filosofía es filosofía, mística y poesía. Esa es su afirmación. Ha leído a San Juan de la Cruz, lo comenta. Yo he dirigido una tesis sobre la mística en María Zambrano y el doctor Bartolomé Lara dice, sí, pero Santa Teresa no está tan patente, bueno, estoy resumiendo una tesis de 700 páginas, pero está latente, ¿no? Es decir, los ha leído el maestro Eckhart, ha leído a Molinos, ¿no? Es decir, ella cree que, y se arroja incluso, se adelanta o se centra en Platón. La filosofía es filosofía en cuanto se abre a la poesía y a la mística, ¿no? Y sus comentarios los ves en muchos momentos, ¿no? Muchas gracias. Es decir, y yo creo como usted, vamos, si mística significa, en palabras sencillas de San Juan de la Cruz, tratado de unión con Dios, pues ella habla de una razón poética que es razón unitiva. Es decir, somos seres unitivos fundamentalmente. Por tanto, lo que ha dicho antes Imanol, he dicho la orfandad, según dice Heidegger, ella dice que no somos huérfanos, porque nos sentimos mirados por alguien. Por lo tanto, hay siempre un vínculo. Es verdad que es muy andaluz, criatura, ¿qué estás haciendo? Pero ella no lo emplea, o bueno, el lenguaje coloquial, ella lo usa para decir, como criatura, estamos hablando siempre de un creador, por lo tanto, esa unión que buscamos, esa unión con Dios, está presente en su obra, ¿no? Muchas gracias. Yo quería decir, bueno, me ha encantado la conferencia, para mí me supone como un bálsamo, y quería preguntarle sobre, porque ella habla mucho de unir los contrarios, de unir los contrarios, la unidad, la eterna dualidad. Yo quería que nos ampliara un poco, y después, por ejemplo, en los claros del bosque no solo busca conocimiento, sino busca la raíz de la armonía. La armonía es una palabra. Entonces,
no podemos hablar de revelación, pero yo la revelación la encuentro con símbolos, los símbolos, la esencia de la revelación. Y lo sagrado pues lo veo por símbolos, la esencia de lo sagrado. Entonces, que si nos podía ampliar un poquito más. Bueno, la luz del bosque es una gran obra metafísica, no solo, ¿no?, de la aurora, no tanto un método, probablemente sea la tríada metafísica en la que se habla del alma, vamos a decirlo clásicamente en metafísica, del alma, del universo y de Dios, ¿no? Yo creo que María Zambrano habla siempre por medio de símbolos, ¿no? A la pregunta que ha hecho Manuel Becerro, ¿no?, el profesor, ¿qué es la mística? En ese epistolario que tiene con Agustín Andreu, de tonta, perdón, una palabra, no tiene un pelo, ¿no? Dice, no me gusta hablar de mística porque no quiero que me llamen loca. O sea, ella sabe con quién se la juega y sabe quiénes son sus círculos, sus propios amigos, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces no se ve tan claro, ¿no?, ese cristianismo, por ejemplo, que hable de un Dios personal? Entonces a muchos estudiosos suyos, poetas, pues le gusta decir, María Zambrano es bizantina. Yo le digo, ¿pero por qué le llamas bizantina? ¿Por qué le llama? Porque está siempre en ese lenguaje simbólico, que es también buscar la armonía entre los contrarios, no se queda solo en la dialéctica, sino va en búsqueda de una unidad, y emplea, vive esa mística sin que la hagan sectaria, ¿no?, sin que la reduzcan a nada, ¿no? Entonces yo creo que toda su obra es simbólica. Ahora, si yo me centro en lo que he querido decir, yo creo que debemos distinguir qué es lo sagrado. Es verdad que todo es simbólico, pero también tenemos que interpretar, para eso estamos los lectores. Lo sagrado es el fondo de la realidad, dice ella. Lo sagrado, si lo dijéramos en lenguaje de Ortega, diríamos, en las creencias estamos. Pues eso, en lo que estamos, siempre hay un fondo sagrado, pero aflora en algún momento, ¿no? Aflora, se manifiesta, y entonces también Dios es un símbolo. Quiero decir, ¿quién ha atrapado a Dios? ¿Quién lo ha entendido? ¿Quién lo abarca? Pero es una manifestación ya personal, y yo creo que eso hay que distinguirlo en ella, para que detrás del símbolo pues no hagamos lo que he dicho antes que no se debe hacer, repetir con sus propias palabras lo que dice, sino que intentemos didácticamente explicarlo, ¿no? Hay un fondo que estamos abiertos al misterio, eso es lo sagrado, y ella dice, ¿cuántas veces me sobrecogía de niña, ¿no? Dice cosas tremendas. Le preguntan una vez, ¿y su exilio? Dice, mi exilio empezó a los 3 años. Yo digo, yo a los 3 años no me acuerdo de nada. Dice, mi exilio empezó cuando mi padre me cogía del suelo y me llevaba al limonero. Ese era mi primer ser. Yo me sentía elevarme. Cosa, Entonces, hay un fondo de lo sagrado, porque todo me lleva a algo más, a alguien más, pero hay una teofanía, hay una manifestación, y es ese quien descubre, el que descubra, quien lo descubra, un Dios personal, en el que yo creo que ella cree. Haré otra pregunta, pero a lo mejor no tiene que ver con lo de esta tarde, porque una de las cosas que me impresionó es cuando hablaba de la envidia, el infierno terrestre, y eso me impresionó cuando analizaba que bueno, no es el tema de esta tarde. No, pero si mal no recuerdo, la envidia es uno de los artículos del hombre en lo divino. Sí, sí, claro. Sí. No está mal hablar de la envidia. Sí. Decía Carlos Castillo del Pino, que era también andaluz, perdón, castellano, perdón, pero era de al lado de mi pueblo, yo soy de Tarifa, de San Roque. Decía, la envidia, en su
el libro ese que se llamaba de los sentimientos, ¿no? Teoría de los sentimientos. Si la envidia la tenemos todo, pero nos da tanta vergüenza que que nos confesamos envidiosos, ¿no? Dice, la envidia es tan mala que, dicen por ahí, se puso morado de envidia, ¿no? Se le veía la cara. Y dice, pero de la envidia no se sale nunca. Yo siempre tuve las ganas de un día encontrármelo. Como él iba a la Real Academia Española, digo, a lo mejor me lo encuentro con Recoleto, que no vivo tan lejos de Recoleto, porque creo que no es verdad. De la envidia se puede salir como de todo. María Zambrano no le gusta porque va buscando, he dicho, conciencia filial tiene, idea de fraternidad, tiene artículos preciosos sobre eso. Dice, hay que compartir el pan y la esperanza, porque vivimos en fraternidad. Por lo tanto, la envidia es un rechazo del otro, que ella no acepta, ¿no? La envidia es siempre excluyente, ¿no? Está dentro porque es un artículo del hombre y lo divino. El hombre y lo divino es como una fenomenología de la religión, ¿no? Que tiene todavía más textos más centrados, ¿no? en Dios, pero bueno, es su obra magna sobre esto, ¿no? Y sobre todo habla mucho de lo sagrado, sí. Por eso me he centrado en eso. Los cuadros del bosque también son. Muchas gracias. Antonio Heredia. Antonio Heredia. Nuestro maestro. Veo que se han lanzado aquí unas ideas y las veo todas relacionadas. El ratio, proporción, razón, lo sagrado, todo eso me lleva a armonía, todo eso me lleva a la idea de la formación de la persona. Es decir, cuando nosotros intentamos sobrepasar lo inmediato y nos miramos hacia el interior, la formación, cuando llegamos a ese horizonte de persona, nos encontramos con todo esto. Es decir, que todo esto va dirigido hacia ser persona. ¿Sí? Ser persona, que sea el filósofo, sea el químico, sea el médico, en el ejercicio de cualquier profesión, sobrepasa el límite de su profesión y da un salto, quiero ser persona. Y entonces ahí ya se encuentra con otra realidad. Entonces, para ser persona, tenemos que, creo yo, según María Zambrano, que andar por otro camino meramente, que no es descriptivo, sino que surge desde el interior. Y ahí podríamos decir que entronca con una tradición muy importante del pensamiento español, de todos los tiempos, tanto desde la romanización, si nos fijamos en Séneca, como en el Renacimiento, si nos fijamos en Formosillo, por ejemplo, en el médico sevillano, incluso en Luis Vives. Y si vamos hacia adelante, el pensamiento clausista. Entonces veo yo un hilo del pensamiento español que María Zambrano ha sabido captar, más allá de Ortega, podríamos decir, o partiendo de la intuición de Ortega, de razón vital, pero que ha seguido adelante.
Entonces, me parece que efectivamente María Zambrano es uno de los ejes por los que la filosofía española, digamos, maduró a la altura del siglo XX, a la altura de nosotros. Por eso me ha encantado tu exposición, porque ha hecho y las personas aquí presentes, con sus preguntas, que han abierto un campo muy ancho para comprender efectivamente la importancia que es, porque en el núcleo de todo está persona, hacerse persona. Como decía Gracia, que así era el curso de la vida. Cuando has llegado o intentas llegar a la madurez, es que ya has conseguido ser persona. Esto es lo que yo quería subrayar y darte las gracias por esta estupenda conferencia que nos ha dado. Yo cuando sea mayor me gustaría ser o Antonio Heredia o Roberto Álvarez y saber tanto de krausismo, que sé algo, pero no sé todo lo que vosotros sabéis, porque yo creo como tú que esto está en esa línea. Y ya que esta tarde recordábamos, ¿no?, a Lengui, yo cuando llegué, recordábamos el profesor Heredia y yo cuando llegué a Toulouse la primera vez, en el año 86, en ese momento le daban una medalla a Antonio Heredia, a aquel equipo de investigación de Alain Guy, ¿no?, como reconocido filósofo para ellos, ¿no? Y Alain Guy me puso en la mano un libro, me dijo, ¿lo conoce usted? ¿La conoce usted? Le dije, no. Yo era doctora ya en filosofía en el año 86, pero no conocía a María Zambrano. El libro era El pensamiento vivo de Séneca. Por lo tanto, efectivamente, María Zambrano yo creo que viene de toda esa tradición y creo que todo lo que ella habla también viene de toda la tradición que ha señalando también el krausismo. Hemos sacado el tema de lo sagrado, pero probablemente el tema nuclear de su obra es el tema de la persona. Su gran obra de 1978, si mal no recuerdo, es Persona y Democracia. Hemos tenido un congreso hecho los domingos en un teatro. Yo le gastaba broma a los organizadores, decía, ya estamos como Ortega, hablando de filosofía en los teatros de Madrid, ¿no? Domingo a las 12:30 de la mañana, una hora tremenda. Y mañana lo cierra, ha sido varios domingos desde octubre, mañana lo cierra Sabater. No recuerdo de qué va a hablar, pero la última vez que yo oí hablar a Sabater fue de Persona y Democracia, en mi congreso sobre Zambrano. O sea, yo creo que el tema de persona es importantísimo, le interesa, ¿no?, el ser humano, la persona, ¿no? Las veces que define persona a María Zambrano son a cuál más bonita. En Horizonte del Liberalismo, que es su primera obra, 1931, tiene 28 años, ¿no?, 27, dice, el hombre es un ser heterodoxo, es un heterodoxo cósmico, porque está en esta realidad y ansía siempre otra. Es un heterodoxo cósmico. Luego, en Persona y Democracia, dice que persona es aquel que no humilla a nadie, que no pesa a nadie. Y tanto la envidia la tenemos que desterrar, porque el envidioso humilla, trata de humillar, trata de ofender, trata de difamar al otro. Y ya en El sueño creador dice esa otra definición que ya antes cité. El hombre es el ser que padece la trascendencia, que sueña, a veces dice que sueña, que siente, otras veces dice que padece, ¿no? Yo creo que el tema de la persona, María Zambrano, es enormemente importante. Probablemente porque sea metafísica, y entonces hable de Dios, de la persona, y cómo concibe la realidad. Y creo que va por ahí también, una realidad armónica, ¿no?, bella, ¿no?, con ritmo. Pero muchas gracias, Antonio.
atrás a... Felicidad. A ver quién es. Sí. Bueno, como sé que eres una experta en Fernando Rielo, su mística y su filosofía, hemos celebrado su centenario, me gustaría escucharte, ya he gastado una pincelada, pero ver qué relación tiene su mística o intersección que hay entre, o ideas comunes entre María Zambrano y Fernando Rielo. Yo he captado alguna, pero si puedes decir alguna más, me resultaría muy interesante. Bueno, claro. No sé, Antonio y Roberto lo recordarán cuando don Miguel Cruz Hernández, no sé de quién habló y dijo, y también Ortega lo dice, desde dentro, ¿no? Cada uno, yo hablo de una María Zambrano vista por mí, ¿no? Probablemente porque yo aquella noche, era una tarde cuando Alendí me ofreció aquel libro, lo empecé a leer en Toulouse y no he dejado de leerla. Probablemente es porque todo me recuerda en algún momento, no a vosotros, a Santiago Pereda o a mí, a Fernando Rielo. Yo creo que Fernando Rielo se sitúa en eso, ¿no? Lo que pasa es que lo hace de una manera más directa, ¿no? Entonces Fernando Rielo habla de que el hombre es un ser espiritual, que en el espíritu está la huella de Dios en nosotros. Por tanto, la consciencia, que es lo más sustantivo de la persona humana, reclama, es un finito abierto al infinito. Fernando Rielo habla de que el principio que domina toda la realidad, también a la persona, no es el principio de identidad, es la concepción genética del principio de relación. Yo creo que están en una órbita muy parecida, con escrituras diferentes, pero a mí me lo recuerda. Fernando Rielo dice que en esto también alguna vez nos ha dicho Antonio, pues ahí hay krausismo también, porque las facultades del alma son inteligencia, voluntad y facultad unitiva, dice Fernando Rielo. Por lo tanto somos seres que buscamos la unidad, ¿no? Y buscamos al uno, ¿no? O sea, yo creo que Fernando Rielo se centra en una antropología, que él le llama ontología, ¿no? Más centrada, y en una teología cristiana clara, ¿no? Con todos los símbolos que requiere un lenguaje que nunca lo puede precisar todo, pero no de manera, diríamos, tan poética, diríamos, sino directa, ¿no? No es oblicua, así como no es oblicua, pero mucho más directa, ¿no? Una teología que se basa en el magisterio de la Iglesia. Muchas gracias. Yo creo que una maravilla lo que hemos escuchado aquí de parte de Juana, y ha sido un bálsamo, porque escuchar a Juana hablar de Zambrano es como elevarnos, de verdad, es entrar como en otra realidad. O sea y ahora, para terminar, queremos que te lleves un recuerdo simbólico. Un recuerdo simbólico que un poco entregamos a los ponentes, es el símbolo de la admiración de apertura, que es el símbolo de la estética originaria de la escuela de Santiago Pereda, que siempre es la admiración hacia arriba, siempre también hacia lo sagrado, ¿no? Y os anunciamos ya las dos próximas conferencias. Como sabéis, este curso tenemos el doble programa. Tenemos el aula cultural, tenemos el aula mística. El próximo día será el 17 de febrero, viene la profesora Julita Corrada Chúcaro a hablar de otra autora, de los valores cristianos, de doña Emilia Pardo Bazán. Y luego ya el 24 de febrero, dentro de la aula mística, Tus ojos en mis ojos, con unos aspectos místicos de un poeta y catedrático de literatura, que es José Manuel.